Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta muy sabrosa. Se trata de la paleta de cerdo asada al horno a la cubana, al estilo La Tori, con mucho sabor. La carne de cerdo es la que más se consume en el mundo entero y es así desde la antigüedad. De hecho, Homero en su obra La Ilíada nos cuenta que los antiguos griegos, cuando ganaban una batalla, hacían una gran celebración donde hacían un gran banquete que incluía cerdo asado. Posteriormente, los romanos continúan con la preparación del cerdo asado y lo van a llevar a los territorios bajo su dominio, incluyendo la antigua España. En este territorio es muy popular en ese momento histórico, y cuando los españoles van hacia el Nuevo Mundo, descubren las Américas, Colón en su segundo viaje lleva el cerdo, el animal, como animal de crianza para las colonias. Primero lo lleva para República Dominicana, después lo lleva hacia la isla de Cuba y bueno, al resto de todos los otros países de la América Latina. En Cuba, este plato, el cerdo asado al horno, se hace muy popular, comienza a ganar muchos adeptos y ya en el siglo XX se convierte en el plato de proteínas principal de la cocina cubana. Muy interesante este dato, ¿verdad? Bueno, ya voy a enseñarles cómo ha quedado mi paleta de cerdo que le he preparado para ustedes en el día de hoy. Miren para acá cómo se ve, el pellejo me ha quedado bien dorado, bien crujiente, la carne bien cocida, se ve que está jugosa en su interior y que debe estar bien sabrosa. Quiero mostrarles algo, escuchen. ¿Oyeron? ¿Cómo suena? Suena así porque está el pellejo muy crujiente, está como galletica. Si quieren saber cómo hago esta preparación del cerdo asado, yo les voy a invitar a que se queden hasta el final del video y así van a ver todos los trucos durante el mismo como yo lo hago. Si les gusta esta preparación, les voy a pedir el gran favor que me den un me gusta, se suscriban al canal, toquen la campanita, para que así YouTube les pueda avisar cuando yo suba el siguiente video. Además, otro favor que les quiero pedir es que compartan con su gente en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram. Así todos podrán conocer de esta delicia. ¿Ya están listos para el paso a paso? Pues adelante video. Bien, mis amores, vamos entonces a comenzar con la preparación del adobo para nuestra paleta de cerdo asada al horno al estilo cubano. Yo tengo aquí ya todos los ingredientes que voy a necesitar y tengo también aquí este batidor para licuar. Usted puede usar un robot de cocina o picatodo, como le dicen en Cuba, o la batidora de siempre. Lo importante es que la consistencia del adobo nos quede lo más líquida posible y ya después ustedes van a ver por qué esto es importante. Antes de comenzar a licuarlo todo, quería hablarles que nosotros los cubanos nos gusta ponerle el adobo tanto por fuera como por dentro de la carne, y esto lo hacemos porque así la carne en su interior va a adquirir mucho sabor, es decir que va a tener sabor tanto por fuera como por dentro. Hay personas que yo he visto que le ponen solamente adobo por la parte de afuera y cuando ya la carne la tienen lista, que la cortan, entonces tienen que ponerle como una salsa por encima para darle entonces sabor a esa carne en el interior. Vamos a comenzar adicionando la naranja agria, el aceite, seguimos con los ajos, ponemos la cebolla,
la sal, seguimos con la paprika o pimentón. Aquí tengo la sazón tropical que la puedes sustituir por sazón completo, pimienta negra, orégano y por último tengo aquí el comino. Y ya tenemos listo nuestro adobo. Bueno, ahora vamos a poner el adobo en esta taza. Y reservamos para después. Vamos a comenzar a adobar nuestra paleta de cerdo. Yo la he puesto en una bandeja de horno con papel aluminio, pero antes de empezar quiero hablarles que yo tengo otro video de una paleta de cerdo asada en el horno en el canal. Por aquí les voy a dejar la tarjeta y por acá un preview de cómo se ve este video, y aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace por si lo quiere ver. En ese video anterior yo adobé la carne utilizando un cuchillo y haciéndole cortes por distintas partes y bueno, poniéndole el adobo. Esa es la forma más tradicional con que se hace en Cuba. Hoy yo quiero darles otra opción, una manera diferente, y es que el adobo, bueno, lo hice mucho más líquido la consistencia, y esto va a estar dado porque me hace falta que sea así, ya que yo voy a usar una jeringuilla de estas que se utiliza para inyectar la carne, ponerle el adobo, que se usa para diferentes carnes, y entonces con ella le voy a poner por todas partes. Así que vengan, acérquense. Vamos a llenar la jeringuilla con el adobo. Y vamos a comenzar a inyectar la carne. Ya tengo la paleta adobada, la voy a poner acá con la piel para arriba. En este momento tenemos dos opciones. La primera opción es dejar nuestra paleta fuera 1 hora a temperatura ambiente para que absorba todo el adobo. Primeramente tendríamos que secar con un papel toalla toda la humedad que tiene por encima la piel, y después que pase ese tiempo revisamos si tiene humedad y volvemos a secar con el papel toalla y le adicionamos sal, solamente sal. La cubriríamos con papel de aluminio y entonces se llevaría al horno. La segunda opción es la de llevar la paleta al refrigerador durante toda la noche, siempre con la piel hacia arriba. Igualmente se cubriría con un nylon de estos de cocina, pero antes igual tendríamos que secarla bien, toda la piel. No le vamos a adicionar sal ni nada. Lo llevamos con el nylon cubierto y lo dejamos toda la noche. Al siguiente día, cuando la saquemos, tenemos que dejarlo como alrededor de 1 hora a temperatura ambiente para que suelte todo el frío del refrigerador. Y vamos a estar chequeando, secando nuevamente con papel toalla toda la piel para que no tenga humedad. Pasado ese tiempo, chequeando que esté seca la piel, le adicionamos entonces sal y bueno, entonces sí le pondríamos el papel de aluminio y lo llevaríamos al horno. Vamos entonces a secar. ¿Ven? Que quede bien seca. Y lo dejamos reposar. Ya pasó 1 hora a temperatura ambiente, así que le voy a pasar el papel toalla y así le quito cualquier resto de humedad que pueda tener. Ya está seco, así que ahora le pongo la sal, solamente sal. Ahora lo voy a tapar con el papel aluminio. Voy a llevar nuestra paleta para el horno que está precalentado a 180 grados Celsius, que es equivalente a 350 grados Fahrenheit, y lo voy a dejar cocinando ahí por 3 horas y media. Lo voy a poner en la parrilla en el centro del horno con calor arriba y abajo. Bien, ya pasó el tiempo, así que ahora abrimos el horno y le vamos a retirar el papel aluminio.
Lo vamos a dejar en el horno porque vamos a seguir cociéndolo otros 30 minutos, pero para ello vamos a subir la temperatura a 400 grados Fahrenheit, que es equivalente a 200 grados Celsius, y lo vamos a dejar cociendo por 30 minutos más. Ya pasaron los 30 minutos, así que voy a bajar la temperatura a unos 320 grados Fahrenheit. Esto va a ser un equivalente aproximadamente a 160 grados Celsius, y lo voy a dejar cocer por otras 2 horas más, así la carne nos queda bien cocida y bueno, el pellejito nos debería quedar bien crujiente. Bien, ya pasó el tiempo, así que voy a chequear cómo está nuestra paleta de cerdo asada al horno. Este es el momento decisivo. Ay, qué color tan lindo tiene, se ve súper doradito. Voy a sacarle un poquito más. Ahí esto tiene un olor, bueno, eso se lo dejo a la imaginación. Miren ustedes qué color tiene, qué preciosura, este dorado. Lo que vamos a hacer es dejarlo reposar. Vamos a darle como aproximadamente 1 hora aquí a temperatura ambiente. En este momento no debemos de cortarlo, debemos esperar para que los jugos de la carne se mantengan en su interior y así la carne después, cuando la cortemos, esté bien jugosa. Así que vamos a esperar. Ya la carne está a temperatura ambiente, por lo tanto vamos a cortarla para ver cómo quedó en su interior. Acompáñenme. Llegó el momento más importante, que es hacer el trabajo difícil de probar cómo está esta carne. Así que denme un momento, enseguida les digo. Tiene un sabor espectacular. La carne está en el punto justo. Todos esos sazones del adobo que le pusimos, eso realmente le da un toque único. De hecho, en Cuba, la carne de cerdo asada al horno es la reina de toda celebración cubana. Ya sea lo mismo una boda, un cumpleaños, la cena de Nochevieja, la del 31 de diciembre. En cualquier momento, siempre el cerdo asado es el rey de la mesa. Siempre lo que más gusta. Además, normalmente se acompaña por un arroz con gris, por una yuca con mojo, por unos tostones, también puede ser unos maduros o fritas de boniato. Se le pone ensalada al gusto y bueno, al final de la cena, por supuesto, el postre cubano favorito. Una cosa también que es común es que al día siguiente, si queda carne en un pan cubano, se le pone en su interior y se come de esta manera lo que sería el sándwich de lechón asado. Y quería decirles que por favor visiten mis redes sociales así como estas. En ellas encontrarán fotos y videos de preparaciones que yo he hecho en la cocina, así como las últimas actualizaciones. Ahora sí que me voy a despedir y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!